Sale el sol por la mañana, sale el sol a calentar. Siempre sale por el... Sofre, catch a monkey. Sofre, catch a monkey, oh. ¿Qué tal, amigos? En esta segunda parte de nuestro especial sobre los picoteros, sobre los radiotécnicos, como contribución a esto de la cultura picotera, seguimos ahondando detalles sobre el nacimiento de esta cultura aquí en la ciudad de Barranquilla y en la costa caribe de Colombia. Alex Cruz tiene datos que ha investigado precisamente sobre este tópico. Alex, ¿en qué consiste? Bueno, tocayo, muchas gracias nuevamente acá en esta segunda edición especial o crónica sobre el tema del picó, la verdadera historia del picó y como se le bautizó su majestad el picó. Primero que todo quiero aclarar ciertas cosas que de pronto se han presentado en la primera crónica que salió hace aproximadamente 2 meses y medio sobre el tema. Escuché o vi un video en Facebook de un muchacho, no sé si es de Cartagena, no recuerdo el nombre de él, de que el picó había nacido en Jamaica en 1944. Mi estimado amigo, con el mayor respeto, pues yo difiero de ese tema. ¿Por qué? Por muchos factores. El primero, el vinilo nació o fue creado por la Columbia Records en 1948 al 50 y en el 51 se comercializó, del 51 al 52. Entonces es imposible que el picó haya nacido antes de haber nacido el vinilo, que es una de las herramientas que las grandes compañías, digamos, que nos regaló, ¿no?, para los que somos amantes del picó y del buen sonido. Aparte de eso, quiero decirle, estimado amigo, y a todos los que nos están viendo, de que yo desde 1978 llevo 45 años investigando eso, porque como les dije en la anterior crónica, yo me levanté desde niño al lado de mi padre y de los grandes radiotécnicos de la época, y fui escribiendo, porque siempre me ha gustado un poco la historia, ¿no?, o bastante, digámoslo así. Fui escribiendo en una agenda que fui pasando con el tiempo y llenándola más de información a medida que veía ciertos elementos que me parecían interesantes para que esta historia se diera. Hace 25 años le prometí a mi padre hacerle un homenaje a él y a los radiotécnicos de antaño, y hasta ahora es que pues he podido realizar ese sueño, ¿no? Como tales radiotécnicos como Daniel España, que era mi padrino en Sacramento, tuviera 116 años si estuviese vivo. Mi padre Jaime Cruz tuviera 101 años si estuviese vivo. Oscar Sarmiento, Tico Pérez, Jaime de Castro Cross, Quintero, Marchena, Oscar Collante, Armando Figueroa. Con este tema que les estoy explicando, también quiero referirles algo sobre, digamos, el estudio que he hecho con base en esto, y algunos dirán que por qué nació en Barranquilla. Como les dije anteriormente, Barranquilla ha sido pionera en muchos aspectos de la industria y de la tecnología en Colombia. Fuimos pioneros en colocar los teteros en los amplificadores, los teteros que utilizaban para la radiodifusión, para las emisoras. Y fue un invento creado por Jaime de Castro Cross, que en paz descanse, gran amigo de mi padre. Fuimos pioneros en colocarle los amplificadores a las tornamesas, primero de un tocadisco y después de 2 de doble tocadisco. Fuimos pioneros en crear los famosos gorilitas también. Y en los 70 conocí a 3 técnicos de la época de mi padre que iban allá, cartageneros, todos 3, iban o venían a Barranquilla. Yo me acuerdo perfectamente de eso. Y yo le preguntaba a papá, esos señores de Cartagena, ¿por qué vienen acá a Barranquilla? Y él me decía, vienen por 3 cosas. La primera, buscar repuestos que no se consiguen en Cartagena. La segunda, a investigar, porque a veces no son muy estudiosos en este tema, como lo era mi padre y Jaime de Castro y el mismo Tico Pérez. Eran estudiosos, perfeccionistas, diría yo, al extremo. Venían a investigar, porque habían cosas que técnicamente ellos no dominaban. Y tercero, a buscar vinilos.
Hago un paréntesis también, ahora que nombro la palabra vinilos, y esto lo quiero decir para que quede claro. Yo escucho también a muchos coleccionistas, me reservo los nombres, y conocedores de la música, de que hablan de que tengo 2000 acetatos, tengo 500 acetatos, y ese es un error de expresión o de tecnicismo que no debe ocurrir. Hasta donde yo sé, los que tienen los acetatos son las casas disqueras o casas fonográficas. Los que tienen ellos son vinilos, ya, vinilos, así de sencillo. Y algunos tienen discos como tengo yo de goma laca, que no son vinilos, son de goma laca, de surco ancho. Los vinilos son de micro surco, ahí perfectamente explicado. Y con respecto al acetato, les voy a explicar de qué se trata el acetato y el vinilo. El acetato es, las compañías disqueras de primera voz graban a alguien cantando, lo graban en un acetato, o lo grababan anteriormente, ya no, la tecnología ha cambiado mucho, directamente al acetato, y quedaba impreso ahí. Ese acetato no volvía a servir para más, sino con la grabación que se hizo. Del acetato se pasaba al vinilo y se copiaba, y del vinilo salían millones de vinilos, lo que usted quisiera. Hago otra anécdota sobre el acetato. Resulta que con el acetato, mi padre en los años 40 le grabó un acetato a Nelson Pinedo, un tema inédito que se perdió en el tiempo. Inclusive a mí se me perdió en un robo que me hicieron, un acetato que él logró grabar y lo guardó en los años 40, acetato de primera voz, porque eran muy buenos amigos. Nelson Pinedo y él se criaron en el barrio Rebolo, inclusive colocaban serenatas juntos en el barrio San Roque a las novias de la época, pero esa es otra historia. Aquí lo importante es aclararles a todos, primero que todo, que el picó nació en Barranquilla. ¿Y por qué le pusieron el nombre picó? Como se lo dije ya, precisamente por esto, por los tocadiscos, porque eso significa picó, tocadisco, pico, tocadisco, o como camionetas que tienen chasis atrás, o como puntos acopio, ya eso lo expliqué. Otra cosa, nadie les va a decir a ustedes exactamente si nació un 5 de enero o un 3 de diciembre el picó. Imposible de responder eso, nadie lo va a decir. Pero sí es seguro que los hermanos Ariza fueron los pioneros en los picos, lograron tener 3 picos ellos. Obviamente que de una manera un poco rústica en el año 53, 54, y después vino el amigo Armando Figueroa, que bautizó el conde a su picó. Ellos fueron los pioneros. En el año 58 llegó el perro de Cartagena acá, que eran unos bafles redondos, llegó al Paseo Bolívar. Pero eso fue ya en el 58, ya nosotros llevábamos unos años de adelanto a los cartageneros. Entonces con esto yo quería aclararle al tema del amigo que habló sobre Jamaica, que la condición de picó, como le dije yo, tiene que tener varias aristas para que se distinga qué es picó. Primero, tiene que haber vinilos. Segundo, tiene que haber tocadiscos. Tercero, tiene que haber amplificadores, como estos. Este es un amplificador de 2 tubos L34, pero anteriormente venían tubos de 6L6 y habían de tetero. Cuarto, debe haber un bafle del tamaño, puede ser grande, pequeño, mediano. Debe haber una regadera, debe haber unas columnas, debe haber, bueno, con el tiempo, porque anteriormente se pintaban, pero la fórmica constituye parte del picó también. Inclusive nosotros también aquí fuimos pioneros de pintar los picó, con el maestro Belimás, con Samper, con Alexander, que fueron pioneros en pintar los picó en la parte de al frente. Y fuimos pioneros también en colocarle la voz de Mike Char, de Mauricio Rieder. Aquí le llaman placa, pero es la voz comercial. Todo eso forma parte del picó, todo eso forma parte de una cultura que es el picó en Barranquilla. Entonces, y con lo que les dije adicionalmente, que fuimos pioneros, la primera radio comercial, La Voz de Barranquilla, 5 de diciembre del año 29. El primer semáforo, en la calle 36 con carrera 43, en Colombia, en Barranquilla. El primer hotel del Prado con 5 estrellas, la primera urbanizadora, La Parris. El primer aeropuerto, Lanza, la aerolínea Lanza con Escacta, que fueron los pioneros acá en el barrio Simón Bolívar, la primera empresa pública municipal, en fin, pioneros en todo. Entonces yo quería aclarar ese tema y hablarles también de las empresas que contribuyeron a que el picó se formara acá, como la empresa La Magón, que hacía los transformadores de fuerza y salida en Dos Quebradas.
Esa empresa hoy en día tiene 60 y pico de años y todavía existen Dos Quebradas en Risaralda. O la empresa Normar de Norberto Martínez y sus hermanos, que vendían las famosas agujas Normar, que las podemos ver acá. Las agujas Normar las fabricaban. Hoy están en el tema más tecnificado, pero nosotros logramos conocer a don Norberto Martínez, un señor blanco de bigote, muy buena persona. Visitaba a todos sus clientes cada 30 días, hacía un recorrido por la costa. Era una excelente persona, que en paz descanse también. Conocidas estas aclaraciones que ha hecho Alex Cruz, ahora él nos va a ir a presentar cada uno de los componentes del picó, en su esencia, la naturaleza, la importancia que tiene cada una de estas partes como componente general, como componente integral. No se puede hablar del picó, ya lo digo, no se puede hablar del picó de manera fraccionada. De todo hace, cada una de estas partes integra un todo general para que podamos hablar de lo que es el término picó. Alex. Pues sí, Alex, mira, aquí por ejemplo en este caso tenemos un amplificador de 2 tubos EL34 Sylvania. Ellos venían en varias marcas, venían General Electric, Philips, habían unos brasileros que producían también estos tubos. Estos tubitos, cada uno bota 30 vatios de salida. Era el amplificador más sencillo que se hacía en los años 70. Botaba 60 vatios. Y como yo les había dicho en alguna ocasión, el tema de las materias primas o insumos que venían del exterior con cosas hechas artesanalmente en Barranquilla, que lo dije en la primera crónica, aquí está el clásico ejemplo y se lo voy a explicar. Los transformadores estos que están acá, el de fuerza y salida, estos transformadores los hacía Industrias Magón de Dos Quebradas, Risaralda, como les dije anteriormente. Mi padre en los años 60 se ideó una máquina de una mesa de madera. Me acuerdo yo que esa mesa estuvo hasta los finales de los 90, pero en los 60 él se ideó una máquina con 2 conos y con un pedal, y tenía un marcador. Con ese pedal iba dándole las vueltas del alambre que llevaba. Por ese tipo de alambre eran de origen alemán o americano, para embobinar estos transformadores. Ellos llevaban unas cantidades de vueltas para generar los ohmiajes necesarios para estos 2 tipos de transformadores diferentes cada uno y con cada función diferente. Le daba la vuelta y los hacía. Aquí hubo un señor que tuvo mucha fama en Barranquilla en los años 60, 70, se llamaba Aidel Cabarcas, que estaba en la calle 36 entre carreras 31 y 32. Yo logré conocer a ese señor también en los 70, 80. Tuvo mucha fama, hacía transformadores de todo tipo. No daba abasto con el trabajo que tenía por todos lados. Aidel Cabarca falleció también. Tuviera como 100 años ese señor también. En la calle 36 entre 31 y 32, Aidel hacía los transformadores. Aparte que era la competencia de Industria Magón, pero en la competencia criolla. Esta que ustedes ven, el chasis. Estos chasis que ustedes ven aquí los hacíamos nosotros en el barrio chino, en las dobladoras. Nosotros hacíamos de acuerdo al tamaño del amplificador, si eran de 2 tubos, de 4, de 6, de 8, de 10, de 12, en fin, se hacía el chasis que fuera resistente. Era en acero galvanizado, se pintaba en azul martillado, me acuerdo yo, en este tipo de azul, o en verde martillado o en gris. Eran los 3 colores que utilizábamos. Lo doblábamos allá en el barrio chino, habían varias dobladoras allá para darle esta forma. Entonces esto también forma parte, digamos, de la materia prima de nosotros acá, lo que hacíamos artesanalmente nosotros acá. El frente, este frente era hecho con fotomecánica, lo hacíamos en el garaje de la casa donde vivíamos nosotros. Mi padre se dio la forma de hacer esto en aluminio, y a través de un sistema como cuando revelan las fotografías con un bombillo rojo, se hacían estas placas de adelante. Él las comercializaba. Hicimos 7 tipos de colores. Los primarios: negro, blanco, azul, verde, amarillo, gris. Éramos 7: negro, blanco, gris, azul, verde, amarillo y rojo. Me acuerdo esos 7 colores que hacíamos y los vendíamos en los almacenes. Estos tubitos 12AX7, 12U7, los filtros. Aquí ven los controles. Aquí tiene para el tocadisco, para el micrófono, y lo pueden ver por debajo.
Ahí están las resistencias, los filtros, lo que lleva. Lo pueden mirar. Así era como se construía un amplificador de 2 tubos, el más sencillo, de 60 vatios, entre otras cosas sonaba duro. Esto movía unos parlantes de 12 filis, hasta de 15 lo podía mover. A grueso modo, esto era lo que era el amplificador. Esto forma parte de una colección que yo he ido adquiriendo con el tiempo. Lo que ustedes ven acá, me faltaron muchas cosas, pero esto va conectado a 110. Esto va conectado a 110 y acá lleva el fusible en caso de algún corto, pues el fusible asumía esa protección. Y aquí para meterle los baffles. Ya, eso era lo que era un amplificador de estos tubos. Aprovecho para decir algo ahora que estamos en esta entrevista para las nuevas generaciones. Les quiero decir de que le están llamando turbo a algo que forma parte de nuestra historia, que es el picó. O sea, no sé por qué le dicen turbo a algo que se llama picó. Si yo sé que a la persona que maneja el tocadisco o la tornamesa de un picó se le llama picotero, la pregunta mía a uno que maneja un turbo, ¿cómo se le llama? No tiene nombre, turbocero, turbotero, no defino eso. Entonces, por favor, enseñémosle los que estamos mayores a la juventud de que esto se llama picó, que no perdamos esa esencia del picó. Yo sueño, y lo confieso ahora en esta crónica, con tener un museo del picó. Sueño con eso, inclusive yo soy capaz de donar todas las cosas que he ido adquiriendo durante 45 años. Porque es que no van a pensar que esto salió ayer. No, yo del año 78 estoy escribiendo esto. Estoy escribiendo y pienso hacer un libro el año que viene. Entonces yo quiero tener como un museo del picó en Barranquilla. Pues ¿por qué no? Le hacemos un homenaje de paso a estos radiotécnicos que se esmeraron por tener la mejor calidad de sonido criolla de Barranquilla hacia el mundo. Bueno, aquí nos encontramos con un clásico tocadisco de los años 70. Este es un tocadisco BCR, porque habían Garra, que yo tengo dentro de mi colección el tocadisco Garra, que no lo traje en esta ocasión, pero aquí está un BCR, clásico tocadisco que tenía para 33 revoluciones, 45 y 78 revoluciones. Ya. Lo vamos a mirar por debajo. Como pueden observar ustedes, ahí ustedes ven como 2 pequeños transformadores o 2 embobinados. Eso se le llama campo. Este tocadisco es de 2 campos. Venían tocadiscos de un solo campo. ¿Por qué se creó el tocadisco de 2 campos? Porque con un solo campo presentaba 60 ciclos. Entonces presentaba un zumbido en el cabezote acá. Cuando se transmitía el disco, empezaba a funcionar, se le metía como un zumbido. ¿Ya? Entonces, para equilibrar ese zumbido, se creó el tocadisco de 2 campos, que son los 2 transformadores, y se llevó con un equilibrio de a 110. Esa es la explicación de 2 campos. Las agujas, los cabezotes que están aquí, esas agujas las producíamos, como les dije yo, en Pereira, con el señor Norberto Martínez. Muchas agujas vinieron del exterior, otras se hacían aquí nacionalmente. Y está sobre una cajita de madera que, vuelvo y les digo, artesanal, hecho por un carpintero, que entre otras cosas los carpinteros forman parte también de esta historia porque eran los que hacían los escaparates, los baffles, la regadera, todas estas cosas, las tornamesas de doble tocadisco en fórmica. Y ebanistas, claro que sí. Entonces ahí le hacemos un homenaje de paso a mi amigo Pipi Alberto Escorcia, que todavía está vivo, y al difunto David Werer, que en paz descanse, que fueron de los maestros haciendo escaparates, regaderas y columnas y tornamesas acá en Barranquilla, y las mandaban hacia afuera, entre otras cosas. Este es un probador de tubo que podemos ver acá. Este probador es de los principios de los 60, mediados de los 60, donde se probaban los tubos. A veces lo tenían los vendedores, lo llevaban con un maletín. Aquí pues se cerraba, tiene su manual original. Está un poquito desgastado por el tiempo, obviamente, han pasado más de 60 y pico de años. Y aquí probaban los tubos, tenían los controles para probarlos. Sí, probador de tubos de la época. Todo almacén que vendiera repuestos o taller de radiotécnico debería tener un probador de tubos. Mi padre lo tuvo, me acuerdo yo que estaba pegado a la pared.
Era diferente a este. Pero era, se evitaban un dolor de cabeza de pronto que un tubo saliera dañado y dañara un equipo de sonido, un amplificador. Entonces con esto se evitaba eso. Tenía que marcar un amperaje que era el correcto a través de este manual. Que gracias a Dios lo he ido conservando y se ha mantenido en el tiempo. Sí, claro. De todo tipo de tubos. De televisión, de sonido, de todo. Los números que tienen indican 1, 2, Son las referencias que ellos traen cuando tú compras el tubo, ellos traen una referencia. 35, Sí, 35 referencias. exactamente. Bueno, este es un gramófono, como les dije anteriormente, lo inventó Emily Berliner a finales de 1800. Era la competencia de Thomas Alva Edison que inventó el fonógrafo. Ya. Les voy a explicar cómo funcionaba esto. Esto funcionaba a través de esta membrana que estaba aquí, que era que captaba el sonido del disco a través de unas agujitas, que lastimosamente no la tengo acá. Eso venían en unas cajitas de 100 agujas, que cada 4 o 5 discos había que cambiarlo. A veces hasta menos porque se despuntaban. Y producía el sonido a través de esta corneta. Ya. Se le daba vuelta acá para que el disco, la manivela, para que el disco andara sobre esto acá. Si ustedes observan una placa del perrito, de la RCA Victor, porque en este tipo de gramófonos vinieron de marcas diferentes como la Harmony, que fue otra, la RCA Victor. Y le voy a dar la historia de este perrito acá. ¿Por qué se lo pusieron? Resulta de que cuando muere el hermano mayor de Emily Berliner, aparte de las deudas que le dejó de herencia, le dejó un fonógrafo y un perrito llamado Nippler, de la raza Fox Terrier. Y resulta que cuando él trabajaba el sonido, pues Berliner, como les dije, inventó eso, se ponía a trabajar en su taller, observó que el perrito, cada vez que le ponía a sonar el fonógrafo, el perrito acercaba el oído a la corneta y le hacía recordar, me imagino yo, a su dueño, a su antiguo dueño, el hermano de Berliner, y le llamó poderosamente la atención, y de ahí cogió la idea de hacerlo y colocarlo impreso en esto, pues, o sea, lo dibujó y después le hicieron la impresión. Es bueno aclarar de que se demoró de 4 a 5 años para que esa idea saliera a la luz. A finales del siglo XVIII, de 1800 y principios del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XX, que se comercializó con el famoso perrito de nombre Nippler, colocando el oído en la corneta del fonógrafo de la época, pero después se lo pusieron al gramófono. Esa es la historia de la plaquita del perrito. Exactamente. Bueno, aquí nos encontramos con un tocadisco marca Wetcore, famoso tocadisco de los años 50. Le llamaban tocadiscos combinados. ¿Por qué eran combinados? Porque traían un preamplificador con unos tubos por dentro. Entonces ellos funcionaban solo conectándolos a 110 y no tenían su parlantico inclusive adentro, y funcionaban, le llamaban combinados estos tocadiscos. Un tocadisco que puede tener unos 60 y pico de años, más o menos, de los años finales de los 50. Este tocadisco que pertenece a la colección también. ¿Velocidades? No, tenía la velocidad de 78 revoluciones, tenía velocidad de 45 aquí. ¿Era el formato que se usaba? Sí, antes, exactamente. Este disco que está acá es de 78 y es de goma laca, no es vinilo. Ojo, les estoy explicando claramente, goma laca, surco ancho, no es vinilo. O sea que es del año 48 hacia atrás, este disco. Fuentes. Sí, fuente. Él funciona y todo. Lo único que está malo es el disco, que está todo comido por acá, pero bueno. Sí. Aquí tenemos una de colección de agujas de Tengo Más.
bueno, las dejé hoy, pero aquí tengo parte de la colección. Como pueden ver, aquí ven las agujas Norman de Pereira. Aquí ven cabezotes BR2 que se utilizaban en los tocadiscos Garra de la época. Tenían una cabecita roja. Esta es una General Electric. Yo creo que la aguja más antigua que tengo es esta. Aquí hay unas Cati que utilizaban los picoteros. Y esta la aguja más antigua es esta, de los años 60. Y creo que la más antigua también, si no estoy mal, esta que está acá, de los años 60, 70. La mayoría son de los 60 y 70. Tengo otras, pero bueno, las dejé. Aquí les hago un pequeño mostrario. Tengo en total 35 agujas de colección de esta. De las agujas que ahora que se utilizan, pues los tocadiscos normales, ¿qué referencias son? Todavía salen las normas, todavía se venden. La Shure también. La Shure 70B. Sí, 70B también. Era una de las mejores. Sí, señor, así es, una de las mejores. Ya. De parte de la colección, pues que aquí les comparto una fotografía de el difunto Armando Figueroa, el dueño de Discolandia. Acuérdense que hubo 4 Discolandia. Ahí está con el exboxeador que en paz descanse, Rodrigo Rocky Valdés y Fabio Poveda Márquez. Esto es algo único, esto no lo tiene nadie. Esta foto era cuando Armando tenía los Discolandia de... Esto lo pongo como una forma, digamos, anecdótica. El popular, exactamente. Murió de 44 años, quedaba al lado del Hotel Central. El negocio de él, que salía hasta el otro lado, hasta la calle 37, de la 38 pasaba a la 37. Luego de estas explicaciones que nos ha dado Alex Cruz sobre los distintos componentes dentro de este mundo de la cultura picotera, Alex, recuérdanos otras anécdotas que lleguen a su mente, pues, en medio de todo este asunto de la cultura picotera. Hombre, Alex, claro que sí. Recuerdo mucho al señor Mr. Garra. Vivía por el colegio eucarístico. Él arreglaba los tocadiscos Garra, inclusive los PCR. Le cambiaba las volantas, los desarmaba completamente, los pintaba, los dejaba nuevos. Y él, digamos que le pusieron el apodo de Mr. Garra. Era un señor del interior del país, creo que era boyacense o cundiboyacense, y gordito, de bigote, de gafas, bastante conversador. Hablaba mucho, pero era famoso por reconstruir los tocadiscos Garra y los de BCR. Los dejaba nuevos, impecables. Todo, los dejaba, los pintaba, los dejaba nuevos, los desarmaba completamente desarmados, los dejaba nuevos. Otra anécdota que me acuerdo yo, por ejemplo, de mi padre, que como les dije anteriormente, le había puesto el sonido al Hotel del Prado, en la amplificación, y muchos negocios en el centro de Barranquilla que se dedicaban al licoramiento, a tomar, a esas cosas ya. Y también recuerdo mucho que él era el sonidista, el técnico sonidista de la Villos Caracas Boy en los años 60. Inclusive llegó a hacer una amistad con José Luis Rodríguez, el Puma. Él me hablaba mucho de eso, de la amistad que tenía con él, con el bolerista José Luis Rodríguez, cuando cantaba con la Villos Caracas, y lo contrataban a él para que fuera el sonidista, el técnico sonidista, y permaneciera mientras la Villo tocaba en algún escenario, ya sea en el Hotel del Prado, él estaba ahí al lado. Otra anécdota que me acuerdo, el día que me atracaron, hace 40 años, me acuerdo yo, en el 83, porque un señor del Chocó llegó un poquito tarde, como a las 3 de la tarde, a que le vendieran un picó. Mi papá pues tenía siempre un stock de amplificadores de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tubos. Y pues le vendió uno de 12 tubos, y los escaparates, la regadera, todo eso había que armárselo en cuestión de poco tiempo. Y pues todos nuestros hermanos nos metimos en la obra de colocarle los parlantes, los tweeters y todo a los baffles, y se han acabado los tornillos de madera que eran los utilizados para colocar los parlantes de 15 y 18 resistentes de varias pulgadas, y se escasearon. Ya iban a ser las 15 para las 6 de la tarde, estaba oscuro. Eso fue como para un diciembre, un noviembre.
Y me tocó sacar a buscar esos tornillos. Me acuerdo que me dieron un billete de 200 pesos, que era la nominación más alta, como era sí 50.000 pesos. Y yo, en vez de meterme por la calle 31, me metí por la calle del crimen, la calle 32. Con tan mala suerte, o desafortunadamente, una prostituta que estaba por ahí me cogió y me puso una navaja en el cuello. Y la otra me raqueteó y me sacó los únicos 200 pesos, que era bastante plata para la época. Un billete de 200, que eran verdes, creo yo. Me dejaron pelado. Y me lograron cortar, inclusive me cortaron. Y con la misma me devolví, en medio de rabia, del dolor, pero impotencia. Otra vez a volver a buscar plata para comprar otro día, pero fue un hermano mío, en esta ocasión no fui yo, a buscar para poder terminar ese trabajo, que entre otras cosas fue imposible porque había que hacerle la instalación completa, y eso fue otro día más, y después hacerle las pruebas de sonido. Eso fueron casi 24 horas. Pero eso es una anécdota que tenía que contar, y aquí se contó. Y de amigos, bueno, algo que sí noté yo en los años 70 era la camaradería que existía entre los técnicos Jaime de Castro, Quintero, Daniel España, Tico Pérez, Pello, los Ochoa. Con mi padre se reunían casi todas las semanas y compartían conceptos técnicos. ¿Por qué no funcionaba esto? ¿Por qué no funcionaba lo otro? Se ayudaban entre sí, había una camaradería, no había ese egoísmo que se ve hoy en día. Eso sí lo tenía yo que decir acá, y se dijo, porque la verdad es que eran tiempos muy bonitos. Lastimosamente eso quedó en el pasado y se acabó, y hay que decirlo. Ya. ¿Recuerda asistencia suya a los famosos encuentros de picó o duelos de picó? Sí, estuve en varios. Había enfrentamientos en las famosas verbenas entre picó. Y fui con mi padre, estando él pues mucho más joven, ¿no? Inclusive él perdió un 50% de la audición del oído derecho y un 90% del oído izquierdo, de tanto picó que probó para probarnos el sonido. Casi se puso sordo, se volvió sordo. Desafortunadamente perdió su capacidad auditiva. Y sí estuve en muchos encuentros, claro, en los barrios populares, en Carrizal, en Simón Bolívar, que me acuerdo yo, en el Bosque. Inclusive un hermano menor que yo que me sigue, entre él y yo montamos una verbena en el barrio Carrizal, allá por los 80, pero no fue como perro en misa, ¿no? Prácticamente la gente afuera lleno, o sea, una cosa irónica, la gente afuera lleno, y adentro del conjunto de latas de zinc que se colocaban alrededor de la verbena, nadie. Nos tocó dejar entrar a todo el mundo, que no pagara boletas, para poder vender las cervezas de aquella época y el trago y la vaina, pero fue un fracaso total ese baile. Inclusive el picó le quedamos debiendo plata, pero el tipo fue condescendiente porque estábamos jóvenes, en fin, y eso quedó así. Nunca se me olvida esa experiencia. ¿Engelado? Engelado, quedamos engelado. Los términos que se usaban en las verbenas. Exactamente. El hielo, eran tanques con hielo. Y acerrín, le echaban acerrín. Eso. Le echaban acerrín, le echaban hasta sal para que el hielo se conservara. Claro que sí, me acuerdo. De enfrentamiento picó con picó, que usted recuerde. Los nombres no me acuerdo. El Timbalero, el Pinjuán, el Gran Torres, el Fidel, el Rojo, ¿verdad? Picó de la época, del año de los 70, ¿no? Pero picó, o sea, nombres no me acuerdo mucho, pero sí estuve en enfrentamiento. Después eso se volvió algo violento, agresivo, entre pandillas. Desafortunadamente fue así. Y ahora que hablas de eso, me estaba acordando de Beli Más. Por ahí en estos días hablé con el hijo de él. Belisario de la Mata, el gran pintor que pintaba los famosos escaparates, la Real los pintaba, los telones. Él iba cada 8 días allá al taller, al almacén, iba allá a pintar algo. Y yo me acuerdo que él pintó un picó, el Rocky Rambo pintó un picó que se llamaba Simón el Africano, Ramayá. Y él pintaba con una pintura que me acordé hace poco, que era fluorescente, que era pintura pintada con gas, con el gas que uno conoce. Pintura fluorescente con gas, pintada con aerógrafo,
tiraba los trazos sin tirar lápiz. Yo era el que le servía el trago a él, porque él se tomaba su traguito, entonces mi padre me mandaba a comprarle el ron blanco a él, el aguardiente, y yo era el barman de Belimá, yo era el que le servía el trago, pero a mí me encantaba cómo pintaba, entonces y le ponían la música, bailaba, pintaba y le servía el trago. Era algo bastante característico de él. Yo con él compartí mucho, cada 8 días. Bueno, como podemos ver acá, esto es a escala, unos baffles a escala. Esto no es turbo, estos son unos baffles pequeños a escala. Ya. ¿Qué traen? Como podemos ver, la parte de al frente, y traen una regadera, que era esto lo que se le colocaban unas medias. ¿Ya? Y si podemos observar, estaban hechos a base en la parte externa de madera, podía ser triple, estables, se utilizaban diferentes tipos de madera que le daban acústica. Y se le pegaba fórmica, que yo les explicaba que uno se cortaba las manos porque esto era como una cuchilla, la fórmica en triángulos. Bueno, esto aquí tiene fórmica, uno lo picaba en triángulos y lo iba pegando, ¿ya? Y la fórmica fue inventada en 1913. La fórmica reemplazó a la mica. Fue un gran invento. Y le daba vistosidad a color. Eso lo hacían con resina fenólica y papel craft, con altas presiones y al calor, para que fuera resistente. Esto resiste al calor. Esto es resistente al calor. Y le daba vistosidad y colorido. Acá donde vemos el lienzo, que era donde los artistas de la época, Alexander o Belimás o Belisario de la Mata o Samper, pintaban lo que el dueño del picó quería que le pintara. Rambo o lo que fuera necesario se pintaba ahí. Por lo general esto traían para 2, para 4, para 6 parlantes de 12, de 15, de 18. Entre más grandes, pues se pueden imaginar ustedes, les cabían más parlantes. Pero esto, como le digo, es escala. No sé por qué le llaman turbo a esto. Esto es un baffle. Ya. Esto es un baffle con una regadera. Aunque esto viene pegado, pero anteriormente las regaderas eran por aparte. Se le colocaba el nombre que se le quería colocar acá. O había gente que le gustaba que le colocaran el nombre acá. Eso dependía del cliente. Sí, el pinguán. Eso era a gusto del cliente. Como quería que le colocaran la. Cada quien escogía cómo se le colocaban.
Buenos días. Buenos días. Mi estimado amigo Henry Figueroa. Bueno, hoy estamos arrancando un día muy especial. ¿Por qué es especial? Porque estamos ante una de las grandes, digamos, casas disqueras que a través de la historia han marcado una época en Barranquilla. Bueno, cuéntanos, Henry, ¿cómo te parece esto? Y dinos cómo arrancaste en este proceso acá en Barranquilla. Bueno, me parece bastante espectacular y reconfortante para uno por la labor que uno ha ejercido durante todo este tiempo. Estamos aquí desde el año 68, fundado por mi hermano José Arismendi Figueroa. Bueno, hasta la fecha 2023 estamos bien, gracias a Dios. Seguimos conservando la misma tónica de ofrecer nuestros artículos como son los LP, y a medida que ha ido cambiando la tecnología pasamos al cassette, al CD, y hoy en día a la memoria y hoy en día virtualmente todo. Pero todavía sostenemos la venta de los LP, muy importante, que la están adquiriendo hasta gente muy joven. En estos 55 años, Henry, que llevas tú acá en el mercado, digamos, de Barranquilla, con este tipo de negocios, ¿qué experiencia has tenido? Cuéntanos algunas anécdotas que tú hayas vivido durante este periodo de estos 55 años. Bueno, las experiencias es que he conocido, hoy en día vienen ya señores de edad y vinieron aquí niños. Te puedo decir que vinieron de 5 o 10 años y hoy en día pues ya son señores de 60 y se admiran de que yo todavía estoy aquí. Entonces yo les digo, no, pues es que esa es la virtud o el factor que le da el Señor a uno para sostenerse en un negocio como este, que es bastante competitivo. Entonces uno hace siempre el esfuerzo y como esta es la fuente de entrada de uno, pues hay que entrarle con todo. Ok, Henry. Bueno, Henry, la idea que nosotros pues hemos venido proyectando en esta entrevista y este conversatorio es hablar sobre la historia picotera de Barranquilla y de Colombia. En tu concepto, ¿quiénes fueron los pioneros de los picots desde el punto de vista radiotécnico en Barranquilla? Bueno, inicialmente tengo conocimiento de que los que iniciaron el negocio de picot fueron los hermanos Ariza en los años 50, 55. Yo llegué aquí en el año 70 y bueno, tuvieron como 7 picot, fueron famosos, eran picot medianos de 2 parlantes. Hoy en día llegó un momento que creció hasta tener 24 parlantes en un solo bafle. Y los técnicos, pues muy importantes en ese tiempo eran el señor Quintero, Jaime Cruz, Oscar Sarmiento, Jaime de Castro, Daniel España, Marchena, Oscar Collante y así varios ahí han seguido saliendo. Y que tú tengas conocimiento, ¿quiénes más después de los hermanos Ariza tuvieron picot que tú recuerdes? Bueno, ya los nombres comenzaron a cambiar porque ya se comenzaron a identificar prácticamente ya con nombres alusivos a animales, a cosas que pasaban en ese momento. Uno se llamaba, bueno, conocí un señor que se llama, el mismo apellido mío Figueroa, pero nada más somos colegas, se llama Armando Figueroa, que comenzó con el picot El Conde. Después como creció le puso el Gran King Kong. ¿Ya? Ah, ok. Sí, hermano que está vivo hoy en día. Está vivo hoy en día, gracias a Dios. Pero no es pariente tuyo. No es pariente mío, pero es como si fuéramos parientes porque nos conocemos de hace 40 y pico de años. Ah, bueno. Sí, Mira, sí. Hablando sobre el tema de tu hermano, de José. Pero realmente el nombre de él es José Arismendi Figueroa. Ok, él murió muy joven. ¿Ah? Sí, claro, él tenía una vida como muy adelantada, ¿me entiendes? Él trabajaba demasiado. Le puedo decir que trabajaba 18 horas en vez de 8 horas. Hoy, entonces él murió a una edad de 44 años, pues el acelere que él tenía, porque abría el negocio a las 7 y se acostaba a las 11 de la noche. Ya, entonces él prácticamente pasaba un tiempo en el negocio y después comenzaba a visitar los clientes en la discoteca, en las casas familiares. Esa era la vida de él y eso es lo que lo hizo a él famoso y lo hizo exitoso en ese momento. Era el que más vendía música aquí en Barranquilla. ¿Ya? Y fue el que inició con la venta de la salsa,
la música americana que era importada, no era importada, sino que la traían la gente que llegaba en los barcos y traían discos, y él, como iba al terminal, encontraba a los marineros eso, y ellos le daban los discos, y así comenzó el negocio. Él traía música y él las adquiría. ¿Cuántas discolandias lograron montar acá? Él llegó a montar 6 almacenes aquí en el centro. O sea, aquí en Barranquilla. Aquí en Barranquilla nada más. Él sabe en calle 37 y la calle 38. Pero llegaron a tener bastante. Sí, llegamos a tener 6 almacenes. Después nos expandimos para la calle 72, que era bastante famosa en ese tiempo. Después nos pasamos para la 84. Y en ese momento, pues, como él era el dueño total, pero nosotros somos bastantes hermanos, entonces él lo que hizo fue que le dio un negocio a cada hermano, pues, cancelándole uno mensualmente la cuota. Y en la actualidad, pues, el único que quedé fui yo, gracias a Dios, pues, todos mis hermanos. Época, ¿cómo hacía para adquirir los discos? Porque recuerdo que para los años 60, 70, los Picó se disputaban la exclusividad de los discos de salsa, de los temas africanos. Bueno, como le comento, la música comenzó a llegar por los puertos, por el terminal. Como llegaba bastante trabajadores desde los barcos, ellos siempre en sus giras que hacían por todos los países europeos, por Cuba, por Puerto Rico, por Estados Unidos, siempre traían 10, 20 non-play, y entonces como él iba allá al terminal, se los daban a él se los compraba, y él venía, se los vendía, a veces se los vendía a la misma emisora Atlanta, emisora olímpica en ese momento, que tenía una exclusividad con la salsa. Y los Picó comenzaban también a pelearse, obtener ese LP exclusivo. Ustedes también vendían lo que eran las agujas, los tornamesas. Sí, exactamente. Nosotros comenzamos con la venta de tocadiscos, la venta de equipos de picós. O sea, en ese momento nosotros decíamos era picó. Y armábamos los equipos con máquinas de tubos. De 2, de 4, de 6, hasta de 24 tubos se le hacía al cliente. Depende de la potencia que quisiera, se le fabricaba acá. ¿Qué Picó recuerda ustedes? Tenemos el rojo, el picuán, el coreano, bueno, así hay infinidades de Picó que en ese momento que pegaron, y eso en ese tiempo había muchos duelos musicales entre los mismos Picó, ya iban para una cancha de fútbol y allá se enfrentaban los dos, el que se ahogara ese perdía. Según tu conocimiento, el Picó nació en Barranquilla o Cartagena. Bueno, según mi conocimiento y con la gente que sabe, el Picó nació fue en Barranquilla. Y nació por la carrera 38. Por ahí donde comenzamos a escuchar los Picó. Como te digo, eran Picó pequeños. Los hermanos Ariza. Después Armando Figueroa. Y de ahí comenzaron a crecer, así sucesivamente, de varios tamaños. Hace aproximadamente 3 años, gentilmente me obsequiaste una fotografía de tu hermano con el boxeador Rocky Valdés. Ah, claro, ¿verdad? Y Fabio Poveda. Forma parte de la colección, y Fabio Poveda. Dentro de esos, digamos, términos, podríamos decir, ¿qué personajes pasaron por ti? Una cantidad de gente. Tuvo Cheo Feliciano, tuvo Johnny Ventura, Wilfrido Vargas, Ricardo Rey. Cuando vino la Fania, también a Barranquilla, se encargaba de hacerle una atención. Llegaban a la almacén. Pedro, yo recuerdo que para Navidad tu hermano Armando José, colocaban venta de juguetería, que también sí. Juguetería para sí, es que a él le gustaba mucho la miscelánea. Él donde veía un producto que le pudiera sacar provecho, él lo incluía de acuerdo a la temporada. ¿Bien? Llegó a vender hasta zapatos. Y los zapatos se los traían de Brasil. Y así sucesivamente, en Navidad, pues el regalo ideal era la bicicleta, las muñecas, todo eso lo vendíamos, las luces navideñas.
después lo comenzamos nosotros a vender también en los almacenes. Bueno, Henry, está de más agradecer por este espacio que nos ha brindado acá para el programa y pues para terminar, si tienes alguna otra cosa que comentar sobre el tema del picó o alguna otra anécdota que te acuerdes. No, para mí es gratificante que me hayan tenido en cuenta y muy agradecido que de tantos años que uno estaba acá lo tengan a uno en cuenta para resaltarle la labor que uno ha hecho en este momento. O sea, uno aquí, este negocio es como llevarle cultura a la gente, hacerle ver que la música es un alimento para el alma. Y es como estar en un túnel del tiempo. Exacto, que aquí puedes encontrar, mira, hasta puedes encontrar hasta los cassettes que se vendían antes, que eran de cinta, se colocaban en estas caseteras, ¿ya? Y ahí tenía usted su música y podía grabar también, ¿ya? Y eso retrocede. Sí, claro. Bueno, muy amable, Henry. Bueno, encantadísimo de haber estado con ustedes. Espero que no sea la última vez. Cualquier cosa, a la orden aquí en Discolandia. Y ahora tiene apellido, se llama AF Sound. Hombre. No, le puse las iniciales de mi hija, ya, porque tú sabes que ya Discolandia tiene apellido, se llama Discolandia AF Sound. Muchas gracias. Bueno, a ustedes, muy encantado. ya mbongo oya dola ya pasonte Bueno, siguiendo con la segunda crónica o conversatorio sobre la historia picoteril en Colombia y en Barranquilla, nos encontramos en esta tarde fresca de nuestra ciudad al gran amigo y conocedor y radiotécnico de profesión, don Apolinar Martínez. En esta ocasión, él nos va a contar parte, lo que él sabe, lo que él ha conocido sobre la historia del picó en Barranquilla y en Colombia. Bueno, Apolinar, para mí es un placer tenerte en esta segunda crónica o conversatorio y pues esperando que te sientas de tu agrado en estos momentos. Hombre, muy bien, mi amigo. La historia picotera nació en Barranquilla porque somos los líderes de los picos.
En Barranquilla de los años 50, los hermanos Ariza fueron uno de los primeros picó, con el amigo Armando Figueroa del Gran Conde, también uno picó muy conocido acá en Barranquilla de los años 55. Y el picó El Guajiro que de los años 50, yo hice honor a mi abuelito, un cubano, un campesino cubano, y ahí le dicen Guajiro, yo por eso honor a él le puse el picó del Guajiro. Y todavía está batallando, todavía el picó del Guajiro está dando mucha lidia. Y en la época, de esas épocas que estaban los mejores técnicos de esa época de tubo. Apolinar, ¿cuántos años llevas tú dentro de la radiotécnica? Que tú me digas, hombre, ¿desde qué año empezaste? ¿Cómo empezaste? Bueno, de los años 50 yo era un niño, pero ya estaba estudiando. Ya yo estudiaba la electrónica. Yo estudié en la National School teniendo a escasos 16 años. Y ahí conocí a Jaime de Castro, a Jaime Cruz. Otro que también estuvo en esto fue el señor Quintero, que fue un técnico también berraco de esa época. Estuvo también Jorge Franco, que fue el que revolucionó los transistores en Barranquilla. De tubo lo transformó a transistores. Fue el que del escándalo de los amplificadores de transistores en esa época. El picó del Guajiro, del cual tú eres honrosamente tu propietario, ¿cómo nació la idea de montar el picó del Guajiro? Cuéntanos esa parte de cómo arrancó el proyecto, cómo lo hiciste, coméntanos eso. Bueno, yo tenía escasos unos 15 años, pero mi padre, él fue un juez de la República y él le gustaba mucho que yo metiera en la música y eso, porque su padre era cubano, le gustaba mucho la música cubana, y él en esa época me prestó 5,000 pesos. Yo compré un amplificador de tubo, eran de 6 tubos, L34, y compré 2 parlantes fanes, se los compré al turco Sirevi. Compré 2 Twitter G-Lance y 2 medias G-Lance con su crossover y armé el Guajiro. Ya yo comencé a seguir ya funcionando el Guajiro, dándole fama al Guajiro, dándole. Cuando ya ha pasado ya unos 3 años, fui al turco Sirevi y le compré 8 parlantes, 4 fanes y 4 Guzmán. Y el señor de Castro con el señor Cruz metieron en la cabeza que lo hiciera de 24 tubos. Entonces yo busqué a estos amigos técnicos y me ayudaron a hacer ese amplificador. Y es tanto que lo hicimos de 24 tubos con reverberación. ¿Qué hicimos para hacer la reverberación? Compramos, ustedes saben muy bien que hay unos reverberos que tienen una resistencia. Compramos 2 reverberos, sacamos la resistencia y le metimos reverberación en la salida de los transformadores, de los tubos a la salida. Y por eso le pusimos un control que era el que daba la reverberación en esa época. Oscar Sarmiento, un técnico veterano también de tubo, se le metió la idea de la reverberación. Y de ahí salió que el Guajiro salió con reverberación. Primer amplificador con reverberación que tuvo, se puede decir en Colombia, lo tuvimos en Barranquilla, el Guajiro. Ok, Apolinar. Bueno, ahora aprovechando que tocaste ese tema del primero en Colombia, queríamos saber, en tu concepto muy personal, ¿el picó nació en Barranquilla o Cartagena? Porque hay una dicotomía que se expresa y dice, no, que Cartagena, pero tengo entendido que en Barranquilla nació el picó, ¿verdad? Bueno, sí. Sin quitarle mérito a los cartageneros, que los respeto mucho, pero los primeros picó fueron en Barranquilla. De los años 30, 40, 50, ya existían los picos en Barranquilla. Por lo tanto, con todo el respeto se merecen los cartageneros
salieron buenos picos después, pero por años 80 en adelante. Pero ya nosotros del año 50 ya estamos batallando. Apolinar, nómbrame nombres de picos famosos de aquella época, los 50, 60, que tú conozcas o que te acuerdes. Bueno, el Gran Con, el de los hermanos Ariza, el Último Hit, el Atrevido, el RCA, el Guajiro. Habían 4 salones de baile en Barranquilla en esa época, que era La Tremenda, la Casa del Maestro, la Checa, y también otro que era la Casa del Maestro. Eran los 4 salones de baile que todos los domingos se hacían verbenas, porque los colegios hacían verbenas para poder recolectar fondos para los grados de la Tubanú. ¿Tú te acuerdas de Noches de Quisqueya? Claro que sí, tremendo baile. ¿Y qué anécdota nos puedes contar de esos bailes de antaño? Bueno, vea, yo una vez estaba tocando en un baile que quedaba en San José, Berroche Juvenil. Y ese día, en Simón Bolívar. Y ese día me robaron una columna. Y por eso me acuerdo mucho de eso. Y también en la Casa del Maestro, que también tocaba el Guajiro los domingos. También en Berroche Juvenil también toqué. Y también otro baile que tocó bastante el Guajiro, era un baile que se llamaba el baile del recuerdo. Era pura música de vieja guardia. Y el picó todavía está batallando el Guajiro. Ahí está el Guajiro y el Guajirito. Cabe decir que Apolinar vive en el barrio Montecristo, famoso barrio por el deporte del béisbol, ¿no? Reconocido a nivel mundial. Pues ha sido un semillero de grandes beisbolistas de Colombia y del mundo. Entonces él está en un sector que es muy popular y que le gusta mucho el tema del picó. El Guajiro todavía existe, ¿verdad? Pues claro, el Guajiro está dándole lidia todavía a los picós de hoy en día. Y está ahí. El Guajiro ahora mismo está transformado, todo es digital. Y el Guajirito, que también es digital. ¿Por qué? Porque tengo el Guajirito, porque hay personas que quieren hacer un baile, no con el picó, el Guajiro mayor, se le manda el Guajirito, sonido elegante. Las negritas puras tuvieron el 30 una fiesta con el Guajirito. Claro, la famosa negra Puloy de allá del barrio abajo. Bueno, Apolinar, está de más darte las gracias por haber compartido tu conocimiento, tu experiencia. ¿Por qué le pusiste el nombre del Guajiro al picó? Bueno, yo el nombre del Guajiro lo hice en honor a mi abuelo. Mi abuelo era un campesino cubano que vendió sus tierras y se vino a vivir a Cincelejo. Entonces yo a honor a mi abuelito, porque ya los campesinos le dicen Guajiro. Entonces por eso le puse el Guajiro a mi picó. Yo creo que está más que respondido la incógnita. Bueno, Apolinar, está de más decirte, date las gracias por haber compartido tu experiencia, tu conocimiento sobre este tema de la historia picoteril en Barranquilla y sus inicios. Muy amable de tu parte, Apolinar. Bueno, basta que usted es un hijo de uno de los mejores técnicos que tuvo Barranquilla en todas las épocas, de aquellas épocas que tuvo. Entre esos tuvo Remberto Romero Madrid, el que comenzó con la electrónica y revolucionó la electrónica en Barranquilla, Sono Radio. Y el amigo Cruz fue uno berraco también de la electrónica de Barranquilla, lo recuerdo mucho, a tu padre. Claro que sí. Hay que contar una anécdota antes de terminar, era que ellos se reunían en el Volga, ¿verdad? En La Paz. Sí. Nosotros los viernes nos reuníamos, hacíamos unas tertulias ahí en el Volga, y ahí nos reuníamos la mayoría, todos los técnicos y dueños de almacenes. Sí, es verdad. Bueno, Apolinar, muchas gracias por todo esto que nos ha brindado esta noche. Bueno, hermano, que Dios te bendiga.
continuando con el homenaje que le estamos haciendo a los radiotécnicos de antaño y a los que formaron parte de la historia de los picos desde los años 50 hacia el presente, nos encontramos en esta mañana con el señor Juan Penagos Quintero, todo un baluarte y un reconocido empresario en el sector del sonido, de la música, del sonido, y con mucha trayectoria en los temas que tienen que ver con el picó. Don Juan Penagos, bienvenido a esta crónica, a esta entrevista. Bueno, respecto al sonido, yo vine en el año 73, precisamente en esto, ahora el mes de noviembre cumplo 50 años de estar aquí en Barranquilla. Comencé vendiendo unas radiolas con un hermano que las fabricaba en Bogotá. Yo soy de Bogotá, me vine a montar ese negocio de la venta de las radiolas con mi hermano. Y él me mandaba las radiolas, que eran unas radiolas de tubo. De tubo, en esa época se usaba tubo el L6 o el SR76. Y las radiolitas eran dos radiolas, una radiola con los dos baffles separados, y se vendía mucho en esa época, pero ya fui transformando. Mi hermano, que era que me suministraba ese material allá en Bogotá, tuvo un accidente y falleció. Entonces yo seguí vendiendo aquí los repuestos. Ya no solamente vendía las radiolas, sino vendía todo lo relacionado para los equipos de sonido en esa época, que les llamaban picó. Entonces vendíamos los tubos, que era el famoso tubo L34, las cabezas BR2, las cabezas Pickering, los tocadiscos Carra, y los parlantes, que eran unos parlantes JBL, eran los parlantes Philips, y los parlantes Electro Voice. Y así me comencé a introducir el sonido, y ya fue cogiendo mucha fuerza la cuestión de los picó. Los picó, pues empezó ya el auge de los Twitter Milance, los parlantes de 15, 18 y hasta 21 pulgadas. Recuerdo mucho los colegas por aquí, como el señor Cruz, que tiene un almacén muy cerquita acá, vendía también los repuestos para Jaime Cruz. Los repuestos para armar las máquinas de ese entonces, las máquinas de picó, y vendía los transformadores, y aquí también vendíamos esos elementos. Y así se formó el comienzo de los picó, grandes picó que hubieron acá en esa época, como el Timadero, varias marcas de picó, el gran Picuán, había varias marcas en esa época, de varios que tenían su picó, y esa era la que alimentaban o daban las verbenas de aquella época, que eso era muy tradicional acá. Pues 4 bocas, 7 bocas, hay varias partes. En los barrios populares. Sí, en los barrios populares. ¿De qué otros radiotécnicos se acuerdan? Bueno, me acuerdo suyo, mucho, sí, el señor, ¿cómo que se llama? Jaime de Castro. Jaime Castro. Quintero. Sí, Quintero, había varios técnicos que en el momento. Que ha pasado mucho tiempo. Sí, ha pasado, ya todo cambió. Ya los picos ya no son de tubos L34, sino son de máquinas de amplificadoras, de transistores. Vino la época de los transistores y ya fue cambiando ya, inclusive ya no usan mucho los tocadiscos, usan las consolas, los
memorias. Las memorias de que se están usando, los CD también se usaron en una época con los Pico. Es bueno comentar en esta entrevista de que usted es propietario de qué almacén. Sí, actualmente tengo el principal, que es aquí en la calle 38, 40, Surtiestéreo. Tengo una sucursal en la calle 76 con 48 y hace como un año montamos un almacén en Santa Marta, en el centro comercial Sasue. Y todo ello sonido también. Tenemos sonido ya de última generación. Tenemos ya marcas ya como Bose, Rebelde, como Vara. Entonces estamos ya cambiando, pero en realidad lo que nos dio a nosotros fue los Pico, que fue muy tradicional aquí en la costa, con las ventas, al armarlos. Y ahora después vino últimamente los turbos que se están usando. Es un parecido. ¿Es lo mismo Pico? Sí, es un Pico, pero tiene otro sistema, otro ensamble de parlantes. Bueno, Surtiestéreo es una marca registrada de mucha trayectoria, 50 años, como dice usted, lo va a cumplir ahora en noviembre. Sí, Me correcto. imagino que la celebración va a ser Sí, algo por lo alto, sí, bien merecido. sí, gracias, sí, estamos programando eso. En este medio es muy difícil mantener 50 años, toda una marca, todo un almacén, ya tiene sucursales. No es fácil, es una lucha constante. Tu hermano Gustavo también radiotécnico, ¿verdad? Sí, él asiste aquí a las garantías de los equipos que vendemos. Él también siempre me ha acompañado acá. Instala las instalaciones de sonido, teatro en casa y otra variedad y dando mantenimiento a los equipos que vendemos nosotros. Cuéntanos alguna anécdota de aquella época de los 70 que se acuerde y que sea algo fuera de lo común que le haya sucedido, como el caso de los Retos Martínez, o el caso de... Sí, los vendedores que venían en esa época, tengo una anécdota que el señor dueño de Norman, que era el que fabricaba las agujas para los Pico, vino en un fin de semana acá a Barranquilla, pues a ver hacer sus pedidos, mostrar las nuevas agujas que traían y él en su carrería él estuvo en Cartagena, una mañana temprano en Cartagena salió a montar en bicicleta y lo atropelló un carro y lamentablemente falleció. Me vine a enterar al día siguiente por intermedio de unos ciclistas que pasaron allá en Cartagena y me dijeron que vieron un señor ciclista y es una anécdota dolorosa. Bastante triste, creo que bastante triste. ¿Tiene otra anécdota que nos pueda comentar de la Bueno, vida? no, aquí hay muchas cosas que pasan con en cuestión de la venta. Por ejemplo, aquí tengo una anécdota que aquí uno vendía los tubos, por ejemplo, el tubo N34 que había que probar los tubos porque a veces los vendía uno y llegaba el picotero, no, que esto no sirvió, resulta que era que le ponían un tubo viejo y quería que se lo cambiara. Y una vez, cualquier día, vino un cliente y me compró 6 tubos y él mismo se dio cuenta que aquí se probaron. Cuando llegó, salió a la puerta, los cambió y dijo, no, estos tubos me salieron malos. Pero ¿cómo? Si se la acaban de probar. Y sacamos uno de la caja y los ha cambiado. Pero los tubos en esa época, cuando el tubo se dañaba, se ponía blanco. Sí, claro, se ponía blanco. Se ponía blanco. El tubito es negro, tiene el negro brillante. Entonces, son recuerdos que pasan aquí en la cuestión de la renta. Bueno, siguiendo con estas entrevistas, nos encontramos con el señor Alejandro Arrieta, un baluarte en el tema de sonido acá en la ciudad de Barranquilla. Y qué más que Alejandro que haga su presentación, pues cómo inició en esto del sonido. Bueno, mi nombre es Alejandro Arrieta, trabajador de la empresa Surtiestéreo. Tengo
45 años aproximadamente conocedor de esto. Inicié en una empresa llamada Electromusical con el señor Jerónimo Silva. Luego pasé al almacén Surti Estéreo del señor Juan Penago y aquí me encuentro actualmente elaborando aún con él y bueno, hasta que Dios pues nos los permita. Así es. De la época de hacia atrás, pues ¿cuál es para ti, o que tú te acuerdes, fueron los pioneros los radiotécnicos acá en Barranquilla? Bueno, tengo conocimiento de los técnicos antiguos, el señor Tico Pérez, el señor Marchena, el señor apellido Cruz, del señor Jaime López, del señor Jaime de Castro y otros que ahora no me acuerdo. ¿Qué nombres de picos había? Bueno, de los picos antiguos me acuerdo del Gran Con, Del amigo Armando Figueroa. del señor Armando Figueroa, me acuerdo del timbalero del señor Víctor Alemán. También tengo recuerdo del Gran Torres, de Paulino Torres, ahí en la 60 con la 14. También me acuerdo del Concord, del Nippon Tony Wong y del Rojo La Cobra de Barranquilla. Correcto. Otra cosa, alguna anécdota que nos quieras comentar en esta mañana de aquella época del tema de los picos, que tú te acuerdes. Bueno, asistí a bastante verbena donde sonaban estos picos, tremendísimo sonido, tremendísimo volumen, eran a base de tubo, tenían un sonido tremendísimo que ahora mismo los hay, pero no tienen la misma calidad ni la misma cantidad o potencia que tenían esos antiguos picos. O sea, con eso nos quieres decir que el sonido que emitía el tubo era de mayor relevancia y de mayor calidad con respecto. Bueno, en cuanto al sonido de los bajos que producía el tubo era mejor que los actuales, pero ahora mismo la tecnología ha avanzado bastante que ya se está asemejando o se está asimilando a ese sonido. Perfecto. ¿Qué tipo de repuestos se movían en aquella época? Bueno, en esa época se movían tubos, los que llamaban los teteros, luego siguieron los 6L6, después siguieron los L34, los unos que eran grandes, de muy buena calidad, Sylvania, General Electric, Philips, y los pequeños que eran 12A7 y 12AX7. Sí, esos tubos teteros utilizados para la radiodifusión en Colombia, ¿no? Sí, que señor. alguien se inventó para colocarlos en los amplificadores. Exactamente, porque ya tenían mucho más potencia que los... Pero no 6L6. tenían mucha calidad. No tenía mucha calidad, eran de bastante sonido, digámoslo, como abierto, de mucha potencia, pero no tenía la calidad que después salieron con los L34. Ok, otra anécdota que nos quieras contar, Alejandro. Bueno, de aquella época unas buenas anécdotas eran las antiguas verbenas que se hacían en la ciudad de Barranquilla, en todos los barrios populares. Desaparecieron de pronto por cosas de inseguridad, pero de todas maneras todavía se hacen algunos bazares y quedan buenas esas fiestas o esas verbenas. Bueno, chévere que volvieran nuevamente esas verbenas que se hacían en el barrio El Recreo, el barrio San José, en barrios populares de Barranquilla, y que me gustaría que sí volviera, pero con más seguridad para no tener problemas aquí en Barranquilla. Bueno, en esta tarde nos encontramos con el señor Jorge Franco Ríos, uno de los radiotécnicos de la vieja escuela, que muy amablemente nos va a brindar su espacio y su tiempo pues para decir algunas cuantas cosas sobre la historia picotera en Barranquilla. Mi nombre es Jorge Enrique Franco Ríos, técnico en sonido desde el año 1976. Yo fui el que empezó a hacer los amplificadores de transistores aquí en Barranquilla, desde ese año. Partiendo pues de lo que usted está diciendo, ¿usted tiene o recuerda de los radiotécnicos de la vieja escuela que están pues o que vivieron parte de esa historia picotera? Bueno, conozco a Jaime de Castro, a Jaime Cruz Quintero, Oscar Sarmiento, el Manco Llanos, que ya se fue hace rato. Había muchos carcollantes. Uno que hacía amplificadores también era Dito, el del Fidel. Jaime Álvarez. Pero sí hiciste máquinas para los picó. Desde No el año... recuerdo los nombres, pero sí hiciste las máquinas. Sí, para el Fidel yo le trabajé más de 20 años al Fidel, a Jaime de Castro, a Jaime Álvarez.
Las máquinas mías fueron a dar a Cali, a La Guajira, por todo el país. Y yo las hacía en aluminio, con transistores que en esa época no había aquí. ¿Qué recuerda de que los baffles de qué tamaño tenían y qué parlantes usaban? Hasta donde recuerdo, los baffles que se veían en esa época eran de 6, de 8 y de 12 parlantes. Después llegaron fraccionados. ¿Por qué se pasa de los tubos al transistor? ¿Cómo se le ocurrió a usted eso? Bueno, yo en esa época trabajaba con el Manco Llanos y yo tenía un libro, manual de transistores, tiristores y diodos de la RCA, y un día me llevaron un galón de esos de manteca lleno de transistores nuevecitos, C3772, y me puse a hacer el primer amplificador. Y lo logré, pero gasté cualquier cantidad, la lata quedó en la mitad. Pero lo hice. Y yo recuerdo muy bien que los primeros amplificadores que yo hice se los llevé a José Figueroa. Y él fue el que me abrió las puertas con todo el mundo. José Figueroa, el de Discolandia. Discolandia, sí señor, el mejor vendedor del mundo. Eso dicen, el famoso Boquibaba. Ese hombre era incomparable vendiendo. Sí, claro que sí. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y compartir con él muchas cosas. Don José, esto era una institución acá en ventas, acá en Barranquilla. El que entraba a su almacén, algo se llevaba. Así es, don Jorge. Otra anécdota que usted nos pueda contar de todo ese tiempo que ha estado usted dentro de la historia de los picos de transistores. Pues la verdad es que el primero que hizo eso fui yo. Yo conocí en el año 73 a Tony Wong. Él tenía una granja avícola ahí en La Y. Y un día nos conocimos en Puerto y él me dijo que estaba en ese proyecto. Pero él estaba trabajando con transistores de germanio. Eso era nuevo aquí, pero para mí no era nuevo, ya eso era bastante conocido. Y el problema era que esos transistores no aguantaban buen voltaje, los de silicio sí. ¿Ya él partió con el señor Tony Wong o todavía estaba vivo? Él se fue para la China, creo. Se fue. ¿Qué diferencia existía entre los tubos y los transistores? Según me decía José Figueroa, que el sonido del tubo era más dulce, más fiel, mucho más nítido, y eso no lo han podido igualar jamás. Los mejores amplificadores son los de tubos, los más fieles. Los músicos profesionales utilizan únicamente amplificadores de tubos. Sí, en eso coincidimos los que estuvimos mucho tiempo en ese ramo, claro que sí. El tubo era de alta fidelidad, el sonido era fino. Era el sonido, es todavía el sonido más fiel que hay. El transistor no ha podido, ni siquiera los FET de última generación han podido igualar al tubo. O sea, en otras palabras, don Jorge, usted recorrió muchos municipios de la costa arreglando equipos de eso y construyéndolos. Curiosamente yo los fabricaba, los vendía y el que los compraba los distribuía, que era José Figueroa. ¿Y usted sigue todavía laborando con el tema de la radiotécnica? No, ya no trabajo con eso. Con sonido no, ni con televisión. Trabajo otra cosa que es lo que me está desbarando ahora. ¿Usted es originario de dónde, don Jorge? Bogotano. Bogotano. Pero amañado en Barranquilla. Desde que llegué me quedé. Me encantó esta tierra. O sea, usted fabricaba las máquinas, pero no sabía para qué pico iba. No, usted sencillamente las fabricaba y se las daba a José Figueroa y él era el que las distribuía para los picos. Él era el que distribuía todo eso. Yo me llegué a conocer por casualidad con el señor Jaime Álvarez, que fue el que me dijo que le ayudara a hacer unos amplificadores grandes y se le construyeron. Que le construyeron de transistores. Y hasta hace poco. ¿Qué valor tenía en ese tiempo una máquina de esas? Una máquina de 20 transistores que yo hacía en esa época valía 30.000 pesos. Y las máquinas pequeñas eran de 6.000 pesos, de 6 transistores, de 10.000 pesos, creo que sí.
O sea, que una máquina de esas de 30.000 pesos movía un escaparate, como se dice aquí popularmente, de un picó. Un bafle de 6 parlantes, perfectamente. De 18 o de 15. De 15, de 18, eso no... ¿Por qué se fue disminuyendo la producción de estas máquinas de transistores? Es muy simple, hay mucho amplificador traído de afuera que uno no puede competir con eso, jamás. Esas marcas que están saliendo ahora, 20.000, 30.000, 50.000, 60.000 vatios, y eso no se puede. En ese tiempo, o todavía se escucha que esa máquina es hechiza. ¿Qué quería decir eso? Hechas aquí en Barranquilla. Sí. Lo que yo decía anteriormente, materias primas e insumos del exterior combinado con lo producido aquí nacionalmente. Claro que sí, y eso fue lo que nos mantuvo vigentes durante tantos años. Así es. Otra preguntita. Hoy el sonido es mejor, obviamente la tecnología avanzó, pero el sonido que ustedes manejaron en esa época es mejor que el que hoy en día se está manejando a nivel de los picó y de los famosos turbos. Mire, para la idiosincrasia del pueblo barranquillero es mejor lo anterior. Pero de verdad y en serio, lo mejor es lo que está actualmente. En esta ocasión nos encontramos con el gran maestro Gildardo Betancourt Martínez, uno de los radiotécnicos de la vieja escuela. Hoy, precisamente hoy, en esta fecha específica, está cumpliendo 80 años el maestro Betancourt. Y aprovechamos que está aquí con buena salud hoy en día, con una lucidez mental tremenda. Y pues queríamos en esta entrevista preguntarle cuáles fueron los inicios suyos en la radiotécnica y en la historia del picot en Barranquilla. Cuando llegaron aquí, los primeros transistores, ¿saben de cuánto eran? Y el que lo inició fui yo, aquí, en otro taller. De 2 transistores, que yo me lo traía un minuto y él murió en maleta. Yo me veía pero bastante aparato de contrabando. Y yo reparaba eso. Todo el mundo usaba uno de bolsillo. Ay, estoy hablando del techo, ¿eh? Y música. De 2 transistores me acuerdo yo. ¿Y usted, señor Gildardo, recuerda más o menos en qué año nació el picó en Barranquilla? Y si nació en Barranquilla, quiero que me confirme eso. Yo nací aquí, claro, ya serían... Ya el 60 ya estaba la música y me daba miedo. Una pregunta, don Gildardo, de la vieja escuela, ¿qué radiotécnico se acuerda usted de los de antaño, radiotécnicos de antaño? Había muchos. Uno que estaba aquí, que se daba el taller por toda La Paz, después de la 38, a mano derecha, habían como 3 o 4 talleres. Allá serían máquinas grandes. Pero estaba López, estaba por ahí López, estaba López era el del dragón. López, ¿quién más estaba? López. Estaba uno que era... ¿Su padrino? Daniel España. Daniel España. Nosotros cuando se inauguraron los primeros picó, fue aquí en el boliche. Y ese día me fui yo con un técnico, Jaime Donado. Y habíamos como 10 técnicos y nos acercaron en una mesa todos. ¿Conoces a Apolinar Martínez? Yo creo que yo lo conocí. Oiga, y se formó una pelea, una vaina, y eso venía la gente como caballo, como toro. Tumbaron toda la cerca y nosotros salimos corriendo. Llegó el dueño del dragón, venga para acá, y me subió en el buque, quería bulla de aguadillas. Sí, ¿verdad? Sí, y nos paramos como a 3 cuadras. Otra estaban los técnicos allá, ahí nos conocimos todos. Así es, una pregunta adicional, ¿qué anécdota tiene de contarnos sobre la historia del picó en Barranquilla? Otra anécdota que usted se acuerde. Bueno, esa que me estaba contando, digo, estaban los mejores picó allá, estaba el solista, estaban varios, pero se formó una vaina, tumbaron toda la serie que era de zinc. Eso fue maluco. Señor Betancourt, usted es lo primero que está ubicado en esta dirección. ¿Cuál es la dirección exacta de esta ubicación? Aquí, esto
Esta es la 41 con la 29 que es aquí. Esta es la antigua calle de la Cruz. No, calle. La 29, la calle de la Cruz. Sí, esto aquí. Es el puente Antonio Nariño. El puente que está aquí. Así es. es. Cerquita. Yo conocí yo el puente de madera cuando decía Antonio Nariño, de madera. Sí. Era puente militar. El señor Betancourt, un radiotécnico de la vieja escuela que construyó muchos picos con amplificadores de tubo. Yo tuvo bastante. Construyó bastante, ¿verdad? Sí. Donde quedaba el taller de usted antes. Yo todavía tengo el taller aquí. Yo tenía una ferretería grande y la quité y puse el taller. Nos estamos Estando hablando de aquí, los años 60. por ahí más o menos. Más o menos los años 60. Manule nunca vive, Manule va a bater. Yeah! Eso es pae! Ebe nunca intechile! Ebe nunca fue mucho, papá! Manule nunca